El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy este meollo importante de la palabra de Dios es imitar a Jesús, el estilo de Jesús. Hoy este pasaje maravilloso de Jeremías, en el capítulo 38 del 4 y siguiente, relata la difícil situación del profeta Jeremías, quien a pesar de advertir al rey sobre la inminente caída de Jerusalén, las demás personas no le gustaron. Y porque no le gustaron, sintieron la necesidad y ser acusado de desmoralizar el ejército y es arrojado a un pozo para morir de hambre. El pasaje destaca la fidelidad de Jeremías, y esta es la fidelidad y la obediencia de un profeta, incluso frente a la persecución y a la valentía. Ebed-melech intercede ante el rey. Ahora Jeremías, los líderes de Judá lo acusan a Jeremías y lo acusan de desmoralizar el ejército y la población con sus palabras, argumentando que busca el mal del pueblo. El rey, aunque consciente de la verdad en las palabras de Jeremías, cede a la presión de sus líderes y permite que sea arrojado en un pozo. Ebed-melech, un etíope, escucha la situación de Jeremías y a pesar de ser un hombre de baja posición, intercede ante el rey recordándole que Jeremías morirá de hambre en el pozo. El rey, aunque inicialmente había cedido a la presión, ahora muestra cierta preocupación por Jeremías y ordena que sea rescatado. Hoy el Señor nos manifiesta a través de la palabra del profeta Jeremías esta fidelidad y la obediencia que muchas veces nosotros nos cuesta. Jeremías permanece fiel al llamado profético, incluso con sus palabras le traen persecución y sufrimiento. Recordamos nosotros, el seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Jesús es ser perseguido y ser tirado en el pozo. Su ejemplo nos enseña la importancia de la fidelidad a Dios y a su palabra, incluso en los momentos más difíciles. Ebed-melech es un etíope, un personaje secundario. Muestra una gran valentía al interceder por Jeremías. Su acción nos revela la importancia de la oración y el apoyo mutuo en momentos muchas veces de dificultades. ¿Existen consecuencias en seguir a Jesús? Sí. Y miremos nuestra familia, miremos nuestro matrimonio, miremos todas las cosas que nosotros hagamos en pro de Jesús. ¿Cómo vamos a ser perseguidos?
¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Este pasaje muestra la consecuencia de la desobediencia a Dios y a la resistencia a su voluntad. La negativa de Judá a escuchar la advertencia de Jeremías sobre la caída de Jerusalén resulta en destrucción y sufrimiento. Aunque Jeremías es arrojado a un pozo, Dios no lo abandona. A pesar de las persecuciones nuestras, en cualquiera cosa que nosotros hagamos, Dios nunca nos abandona. Pensamos nosotros que Dios nos ha abandonado y es cuando Dios nos lleva en sus brazos. La intervención de Melet a la posterior liberación de Jeremías muestra esa maravillosa fidelidad a Dios en medio del sufrimiento. A pesar de esta dura realidad de la caída de Jerusalén, el pasaje también lleva un mensaje de esperanza. Dios muestra su misericordia. No hay nadie misericordioso como Dios. Al permitir que Jeremías sea rescatado y al permitir que cada uno de nosotros, cuando buscamos a Dios, somos rescatados del pozo. Existe en otro pasaje del libro de Jeremías, se promete la restauración de Israel y de Judá y la restauración de nuestra vida. Ya nos lo dice el Salmo 39 que hemos proclamado. Es una reflexión profunda sobre la fragilidad de la vida humana y la búsqueda de la esperanza en Dios. El salmista en un momento de aflicción reconoce la brevedad de su existencia. Nosotros también debemos reconocer nuestra fragilidad, nuestra vanidad de las riquezas materiales, llevándolo a buscar consuelo y perdón de Dios, porque es Dios el que nos espera, reconociendo su dependencia total de Él. El salmista reflexiona sobre la fragilidad de la vida, comparándola con una sombra y un soplo. Nosotros, queridos hermanos, en algún momento vamos a partir de este mundo, pero tenemos que arreglar las cosas aquí en esta tierra. Esa es la fragilidad humana. Se reconoce la debilidad y la vulnerabilidad del ser humano ante la enfermedad y el sufrimiento. La vanidad de las posesiones se cuestiona el valor de la riqueza acumulada, ya que no pueden proteger ni dar el significado contundente a la vida. La necesidad de Dios, todos tenemos necesidad de Dios, unos más y otros menos. ¿Por qué existe la necesidad de Dios, unos más y otros menos? Porque hay unos que oran más que otros. Se expresa una profunda dependencia de Dios como única fuerza y fuente de esperanza, de perdón y consuelo. Se suplica a Dios que libere al salmista de sus transgresiones y de la aflicción que lo consume. A pesar del reconocimiento de la brevedad de la vida, el Salmo deja entrever una esperanza más allá de la muerte en la presencia de Dios. Este Salmo, queridos hermanos, nos invita a considerar la brevedad de nuestra propia vida y reflexionar sobre lo que realmente importa. Ahora, qué maravilloso el pasaje de la carta a los Hebreos en el capítulo 12 del 1 y siguiente. Este pasaje de la carta a los Hebreos nos anima a correr la carrera de la fe, pero eso sí, con perseverancia, dejando de lado todo el peso y el pecado, porque muchas veces las cosas no se nos dan por el peso del pecado que nos estorba, nos aflige, y fijando verdaderamente nuestra mirada
en Jesús, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Esta reflexión nos invita a considerar la vida cristiana. ¿Cómo estamos nosotros con nuestra vida cristiana? Es como una carrera donde la disciplina y el sufrimiento son parte del proceso de crecimiento y madurez, y donde la mirada en Jesús nos da la fuerza para perseverar. Es una carrera de fe, y este pasaje compara la vida cristiana con una carrera donde cada creyente es un corredor que debe avanzar hacia la meta final. Yo como cristiano debo despojarme del peso del pecado para correr eficazmente y liviano, porque muchas veces no llegamos a la meta por el peso del pecado. Es necesario deshacerse de todo lo que nos impide avanzar, como los pecados que nos rodean, los obstáculos que nos dificultan la marcha. ¿Cómo debemos de ganar la meta? La clave para perseverar en la carrera es fijar la mirada en Jesús. ¿Quién es el ejemplo perfecto de fe y perseverancia y que nos da la fuerza para seguir adelante? Todo cristiano debe tener una disciplina. Este pasaje también nos habla de esa disciplina que nos invita a Dios, que puede manifestarse en pruebas y sufrimiento, pero que tiene como propósito nuestro crecimiento y madurez espiritual. El pasaje nos anima a perseverar en la carrera. A pesar de las dificultades y los desafíos, yo debo de confiar en Dios, en el poder de Dios. ¿Creemos esto, hermano? ¿Creemos en el poder de Dios? A pesar del sufrimiento, el pasaje nos invita a tener gozo, reconocimiento que Dios está obrando en nosotros y que estas pruebas son parte de su plan para nuestra madurez. Dejemos que Dios haga en nosotros lo que Él quiera, y Él quiere salvarnos a cada uno. No nos preocupemos por banalidades. A la final de la carrera nos espera la recompensa de la vida eterna y la comunión con Dios, lo que nos motiva a seguir adelante con esperanza y determinación. En resumen, queridos hermanos, la carta a los Hebreos nos desafía a vivir la vida cristiana como una carrera, donde debemos despojarnos de todo lo que nos estorba. Él es la meta. Con Él todo y sin Él no puedo hacer nada. Esto nos invita, este pasaje del Evangelio de Lucas capítulo 12, del 49 y siguiente, donde Jesús habla sobre traer fuego y división. Vayan ustedes mismos, mis queridos hermanos, reúnan a la familia y comiencen a hablar de Dios para ver la experiencia y cómo su propia familia se levantará para no escuchar la palabra de Dios. Inviten a la familia a comer en el comedor de su casa. Invítenlo todos y díganle: vamos a orar. Vamos a bendecir los alimentos, y veremos que muchas veces la parte de la familia o de miembros de la familia se levantarán con el plato e irán a otro sitio. Jesús habla de traer fuego y división. Cuando hablamos de Dios, muchas veces es división, pero Él nos invita a reflexionar sobre el impacto transformador de su mensaje y la necesidad de tomar partido, incluso si eso implica conflictos familiares. No se trata de una división por odios, sino de la
la consecuencia inevitable de elegir entre la verdad y la comodidad, entre seguir a Jesús o mantenerse en la inercia. Jesús expresa su deseo de que el fuego que ha venido a traer a la tierra ya esté ardiendo, simbolizando la pasión y el deseo de transformación que su mensaje provoca. La referencia al bautismo que debe recibir se refiere a su pasión y muerte, que le causa gran angustia, mostrando la seriedad de su misión. La paz de Jesús no es una paz superficial o de comodidad, sino una paz que surge de la verdad y de la justicia. La división familiar que menciona es una consecuencia inevitable de seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es fácil. Ustedes venir a misa no es fácil. Ustedes decirle a la familia, vamos a misa, no es fácil. Miembros de su misma familia en estos momentos están durmiendo, sabiendo que ustedes los han invitado a la Eucaristía. Eso es un hecho de división. No se trata de una división buscada, sino de una realidad que surge cuando ella elige seguir la verdad y el amor, lo cual puede generar conflicto con aquellos que prefieren la comodidad. Yo mejor me quedo porque voy a ver una película, porque estoy cansado. Vaya usted. El pasaje nos llama a discernir dónde estamos parados, a evaluar si estamos dispuestos a asumir las consecuencias de seguir a Jesús o de seguir al enemigo. Seguir a Jesús puede implicar tomar decisiones difíciles, romper con inercia, familiares o sociales, y enfrentar la incomprensión o incluso el rechazo de algunos. La reflexión sobre este pasaje nos invita a buscar la paz profunda que viene de la verdad y de la justicia, incluso si eso implica la división temporal en el ámbito familiar. Queridos hermanos, nos confronta con la realidad de que seguir a Jesús puede ser disruptivo y generar conflicto, pero al mismo tiempo nos anima a buscar la paz verdadera, que nace de la verdad y la justicia, aunque esto implique tomar partido y enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. Pues bien, queridos hermanos, esta exégesis de esta palabra de Dios hoy nos hace esta invitación: seguir a Jesús o estar en la comodidad. Busquemos a Dios a pesar de las consecuencias que esto pueda abarcarnos a nosotros. Seguir a Jesús es dividir la familia. Seguir a Jesús es provocar fuego contra la familia. Como decía en el Evangelio, de 5 miembros habrán 2 contra 3, 3 contra 2, la hija contra el padre contra la hija, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Por el hecho de yo nombrar a Dios en mi casa. Queridos hermanos, que esta palabra de Dios la llevemos todos y cada uno de nosotros, que abarquemos verdaderamente ese ser cristiano, ir a la meta, e ir a la meta es triunfar, es llegar a la meta donde está Jesús esperándonos a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga a ustedes, mis queridos hermanos. Confiemos plenamente en Dios. Él sabe lo que hace. No nos pongamos tristes por todas aquellas cosas que pueden pasar y hemos pasado. No vale la tristeza, vale la fortaleza que Él nos va a regalar y nos está regalando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.